En esta unidad de reacciones de formación de enlaces carbono-carbono vía carbanión-enolato, analizaremos una gran variedad de reacciones formadoras de estos enlaces que se encuentran en las reacciones más versátiles disponibles para los químicos orgánicos que son sintéticos. Muchas de estas reacciones también se producen en procesos bioquímicos, incluidas las vías metabólicas que producen energía para las contracciones musculares. Las reacciones en este capítulo van a expandir en gran medida la capacidad que tengan para diseñar síntesis de una amplia variedad de compuestos. En esta diapositiva les presento todos los títulos que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esta unidad 1. Entonces vamos a adentrarnos en el conocimiento de la química del carbono alfa para la formación de enoles y enolatos. En este caso tenemos una molécula, ¿sí?, que contiene un grupo carbonilo, ¿sí?, en donde sí ya sabemos desde Orgánica 1 que este grupo carbonilo es susceptible de ataques nucleofílicos y debido a la densidad positiva que se genera por la polarización del enlace carbono doble enlace oxígeno. Para los compuestos que contienen este grupo carbonilo, ¿sí?, se utilizan letras griegas para describir la proximidad de cada átomo de carbono en el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, ¿sí?, por sí mismo no recibe una letra griega. En este ejemplo hay dos átomos de carbono que se distinguen por sus posiciones alfa. Los átomos de hidrógeno se designan con la letra griega del átomo del carbono al cual están adheridos, como por ejemplo los átomos de hidrógeno protones conectados a los átomos de carbono alfa, que son los que portan la función. En este capítulo se van a describir, ¿sí?, las reacciones que se producen en la posición alfa. Estas reacciones pueden producirse a través de un intermediario enol o enolato. La gran mayoría de las reacciones se producen a través de un intermediario enolato, pero también se analizarán algunas de las reacciones que proceden a través de un intermediario enol. ¿Qué son los enoles? En presencia de un ácido o de una base en condiciones catalíticas, una acetona podrá existir en equilibrio con un su enol. Recuerden que el acetona y el enol mostrarán que son tautómeros, isómeros constitucionales, que se interconvierten con rapidez y que difieren en la colocación del protón y la posición de un enlace doble. No confundir los tautómeros con estructuras de resonancia. Las dos estructuras anteriores, ¿sí?, acetona y enol, no son de resonancia debido a que difieren en el ordenamiento de sus átomos. Estas estructuras representan dos compuestos diferentes y ambos están presentes en el equilibrio en general. La posición de equilibrio favorecerá significativamente a la acetona, como puede verse, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. La ciclohexanona existe en equilibrio con su forma enólica tautomérica, la cual exhibe una presencia muy minoritaria. Este es el caso para la mayoría de las cetonas. A veces el tautómero enol está estabilizado, ¿sí?, y exhibe una presencia más sustancial en el equilibrio. Si se considera la forma del enol de por ejemplo, de la 2,4-pentanodiona, veremos que las concentraciones de equilibrio de esta dicetona y del enol dependen del solvente utilizado, pero por lo general va a dominar el enol. Dos factores contribuyen a la estabilidad notable del enol en este caso. Una es que el enol tiene un sistema conjugado pi, que es un factor de estabilización. Y dos, el enol puede formar una interacción intramolecular de enlace de hidrógeno entre el protón del oxidrilo y el grupo carbonilo próximo. ¿Sí? Aquí está mostrada con esta línea punteada. Ambos factores sirven para estabilizar el enol. El fenol es un ejemplo extremo en el sentido de que la concentración de la acetona es prácticamente despreciable, ¿sí?
En este caso, la acetona carece de aromaticidad, mientras que el enol es aromático y significativamente más estable. La tautomerización puede ser catalizada por trazas de ácidos y de bases, y este proceso por ácido se muestra en la siguiente transparencia. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos que la tautomerización catalizada por ácido, el grupo carbonilo se protona para formar un catión. En el paso 2, antes de ese paso, ese catión se puede estabilizar por resonancia y ese intermediario catiónico es desprotonado para dar el enol correspondiente. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de tautomerización catalizada por base? La posición alfa, que la tenemos marcada acá, es desprotonada para formar una anión que se va a estabilizar por resonancia y como segundo paso, el intermediario, ahora aniónico, es protonado para generar el enol correspondiente. Es difícil evitar la tautomerización incluso si se tiene cuidado de eliminar todos los ácidos y las bases de la solución. La tautomerización aún puede ser catalizada por trazas de ácidos y bases que están absorbidos en la superficie del recipiente de vidrio, incluso después de lavar con rigurosidad el recipiente. A menos que se emplee en condiciones extremadamente raras, siempre debería asumirse que la tautomerización ocurrirá de ser posible y que se establecerá con rapidez un equilibrio que favorecerá al tautómero más estable. El tautómero enol, ¿sí?, suele estar presente solo en cantidades pequeñas, pero es muy reactivo. Específicamente, la posición alfa es muy nucleofílica debido a la resonancia. En la segunda estructura de resonancia que estamos viendo aquí, la posición alfa exhibe un par solitario de electrones que torna nucleofílica la posición. El efecto de un grupo oxidrilo en activar una posición alfa es similar a su efecto en activar un anillo aromático. El efecto donante del electrón del grupo oxidrilo puede visualizarse con un mapa de potencial electrostático que vemos en la figura representada, ¿sí? Y que la posición alfa está levemente roja. Esto significa que es un sitio rico en electrones. Se van a ver dos reacciones en las cuales las posiciones alfas de un enol funcionan como un nucleófilo. Veamos entonces qué son los enolatos. Cuando se trata con una base fuerte, la posición alfa de una acetona es desprotonada para dar un intermediario estabilizado por resonancia que se denomina enolato. Fíjense, una base sustrae un hidrógeno como protón del carbono alfa para dar un carbanión que se va a estabilizar en su enolato. Los enolatos son nucleófilos ambiidentados debido a que poseen dos sitios nucleófilos, cada uno de los cuales puede atacar a un electrófilo. Se denominará ataque O si lo hace a través del oxígeno y ataque C si lo hace, carbono, si lo hace a través de ese carbanión. El ataque C es mucho más común que el ataque O y todas las reacciones que se presenten en esta unidad serán ejemplos de ataque carbono. Entonces, en presencia de una base fuerte, tanto la forma ceto como la forma enol pierden un protón formándose un anión, el ion enolato, que está estabilizado por resonancia. Si analizamos esas dos estructuras, vemos que, recuerden, un enol es el que tiene un oxidrilo, por eso es sol, y un doble enlace, por eso es eno, ¿sí? El enol es más rico en electrones que un alqueno en sí, porque el átomo de oxígeno doble electrones por resonancia, por lo tanto el enol es más nucleofílico que el alqueno. La forma ceto y la forma enol son diferentes, pero cuando pierden un protón dan lugar al mismo ion enolato. Un compuesto carbonílico con hidrógenos alfa entonces podrá sufrir sustitución en el carbono alfa.
Entonces nos podemos plantear por qué los enolatos son más útiles que los enoles. Los enolatos son más útiles que los enoles debido a que, primero, poseen una carga negativa completa y por tanto son más reactivos que los enoles. Y dos, es que pueden aislarse y almacenarse durante periodos cortos, a diferencia de los enoles que no pueden almacenarse o aislarse. Nosotros vimos ejemplos o vimos reacciones que se estudiaron en química orgánica 1 que transcurren por la formación de un enol. Entre ellas está la halogenación alfa de enoles y enolatos. Les recuerdo, la halogenación alfa de cetonas y aldehídos en condiciones básicas, la bromación de los ácidos carboxílicos con la reacción de Helmholtz-Zelinsky y la halogenación alfa en condiciones básicas, que es la reacción de Lieben o la reacción del haloformo. Entonces, en resumen, si tenemos la presencia de hidrógenos alfa a un grupo carbonilo, veremos que puede ser sustraído por una base, ese hidrógeno, para generar un anión, este carbanión, ¿sí?, que va a estar estabilizado por resonancia y los electrones se van a deslocalizar sobre un átomo de oxígeno, como se puede apreciar, dándonos este enolato. En líneas generales se puede decir que van a actuar como nucleófilos y estos son los que nos van a permitir la formación de uniones carbono-carbono. Recordemos entonces la acidez de los compuestos orgánicos. Entonces van a tener que repasar acidez de orgánica 1. Pero sí, por lo pronto, tenemos una tabla, ¿sí?, aquí que nos muestra de acidez, de pKs. Si vemos, podemos observar que un ácido mineral inorgánico es el que resulta más ácido de todos estos ácidos orgánicos que estoy presentando. Estaría entre medio el ácido acético, ¿sí?, que es un ácido orgánico con un pK de alrededor de 4, ¿sí?, que tiene que ver con la acidez del protón o del hidrógeno unido al oxidrilo del grupo ácido y su pérdida de hidrógeno como protón lo hará, ¿sí?, a través de ese hidrógeno estabilizándose el anión formado, el carboxilato formado. Luego tendrían que ver las influencias que existen por obtener un sustituyente en posición alfa de grupos de compuestos que sean atractores o dadores de electrones. Quien estabilice al grupo, al carboxilato, será mayor la acidez en ese compuesto. Le siguen los fenoles. Los fenoles tienen un pK alrededor de 10 y dependiendo de la sustitución del anillo aromático será más favorable, serán más ácidos o menos ácidos. Y después tenemos el grupo de los alcoholes, en donde el etanol o en realidad en general los alcoholes van un pK de 16 a 19, 18, ¿sí? Con la salvedad que sabemos que son menos ácidos que el agua y que a su vez tenemos la excepción del metanol. Por último, vimos que un alquino, en este caso el acetileno, tenía un pK de 25, su hidrógeno terminal. Y por último, a los alquenos o a los alcanos que tienen un pK que demuestran que son muy poco ácidos. Sin embargo, en los compuestos que ahora nos interesan, podemos observar, por ejemplo, todo el cloruro de ácido, el aldehído, en este caso el acetaldehído, la acetona, el acetato de etilo o el acetonitrilo, que llevan pKs que van desde 17, ¿sí?, hasta 25. Ahora, si bien, fíjense que aquí no existe hidrógeno unido a un oxígeno,
que sea acídico, sino que ahí se pone de manifiesto la acidez de estos hidrógenos alfa que vinimos hablando hasta este momento. Luego vemos que hay otros hidrógenos alfa que presentan mayor acidez, como en el caso de, por ejemplo, la acetilacetona, que tiene un pK de 9, siendo más ácida, ¿sí?, que los mismos fenoles. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el acetilacetato de etilo, ¿sí?, o el malonodinitrilo, o el malonato de dietilo, ¿sí? Estos tendrían una acidez mayor que incluso que el agua y que los alcoholes correspondientes. Como en esta unidad se van a ver muchas reacciones que involucran enolatos, la elección de la base siempre va a ser importante. Algunos casos van a requerir una base relativamente suave para formar el enolato, mientras que otros demandan una base muy fuerte. Para elegir una base apropiada deben analizarse en detalle los valores de pKa. Los aldehídos y las cetonas suelen tener valores de pKa en el orden de los 16 y los 20, como puede verse en el cuadro anterior. El intervalo de los valores de pKa es similar al exigido por los alcoholes. El etanol tiene un pKa de 16 y el terbutanol un pKa de 18. En consecuencia, cuando se usa un alcóxido como base, se establece un equilibrio en el cual están presentes tanto el ion alcóxido como el ion enolato. La cantidad relativa de iones alcóxidos y de iones enolatos estará determinada por los valores de pKa relativos, aunque por lo general habrá menos del enolato presente en equilibrio. Consideremos el ejemplo de este aldehído y el uso de etóxido de sodio como base. El etóxido de sodio se usa como una base para desprotonar entonces el acetaldehído. Noten que los valores de pKa del acetaldehído y el etanol son muy similares. El equilibrio favorecerá levemente al acetaldehído en lugar de al enolato, aunque ambos están presentes. La presencia tanto del acetaldehído como de su enolato es importante debido a que este último es un nucleófilo y el aldehído es un electrófilo, y estas dos especies reaccionarán una con otra cuando ambas estén presentes, como veremos más adelante. Por el contrario, muchas otras bases, como el hidruro de sodio, ¿sí?, pueden convertir de manera irreversible y por completo al aldehído en un enolato. Cuando el hidruro de sodio se utiliza como base, se forma gas hidrógeno. Este burbujea fuera de la solución, como todas las moléculas de aldehído son convertidas en iones enolato, y por lo tanto será una reacción irreversible. Otra base que suele usarse para la formación irreversible del enolato es la diisopropilamida de litio, LDA por sus siglas, que se prepara mediante el tratamiento de la diisopropilamina con butil-litio. Aquí les dejo la reacción. Bueno, el pKa de la diisopropilamina es aproximadamente 36 y por lo tanto la LDA puede usarse para lograr la formación irreversible del enolato, como vemos en esta secuencia, ¿sí? Cuando se usa LDA, entonces como base, la cantidad de aldehído presente en el equilibrio es despreciable. Bueno, ahora consideremos un compuesto con dos grupos carbonilos, como este que tenemos aquí, que es una beta-dicetona, ¿sí? Fíjense que tengo un pKa de 9, ¿sí? En este caso, el grupo metileno central está flanqueado por dos grupos carbonilos. Los protones del grupo metileno, que están en rojo, ¿sí?, son altamente acídicos.
A diferencia de la mayoría de las cetonas, que con un pK dentro de un intervalo de 16-20, el pK de este compuesto es aproximadamente 9. La acidez de estos protones se puede atribuir al anión altamente estabilizado formado como resultado de la desprotonación. El anión es un ion enolato, sí, que va a estar estabilizado, doblemente estabilizado, con la carga negativa dispersa sobre los dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Debido a la relativa hasta acidez de esas dicetonas betas, la LDA no se requeriría para desprotonar de manera irreversible a estos compuestos. En su lugar, el tratamiento con hidróxido o con ion alcohóxido es suficiente para asegurar la casi completa formación de enolato. La diferencia en los valores de pK es alrededor de 7, lo cual representa 7 órdenes de magnitud mayor. En otras palabras, cuando se usa el etóxido de sodio como la base, ¿sí?, el 99,909.999, ¿sí?, de las moléculas dicetonas se desprotonan para formar enolatos. La figura entonces resume los factores relevantes ¿qué tengo que tener en cuenta para la elección de una base? ¿Sí? Esto significaría que si estoy en presencia de una acetona o de un aldehído, se va a formar tanto enelol como de la acetona, tanto el enolato como la acetona están presentes en el equilibrio, habrá un equilibrio, mientras que si lo trato con hidruro de sodio o LDA, se formará irreversiblemente el enolato. En el caso de una dicetona, beta-dicetona, será suficiente el agregado de hidróxido de sodio o etóxido de sodio para la formación casi completa del enolato. Analicemos entonces también a través de los pKa la acidez de los hidrógenos alfa a un grupo carbonilo. Aquí vamos a tratar acetona, acetato de etilo y acetonitrilo. Veamos que entonces enfrentándose a una base en la acetona van a encontrarse que se va a formar un carbanión que va a estar estabilizado por resonancia. Eso tiene un pK de esos hidrógenos acídicos de 19. Fíjense que se va a deslocalizar el par de electrones no enlazados sobre el oxígeno del carbonilo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los ésteres? En nuestro caso tenemos el acetato de etilo que tiene un pKa de 25. Fíjense que los ésteres van a resultar menos ácidos que los aldehídos y las cetonas, ya que dos pares de electrones no compartidos, ¿sí?, de oxígeno compiten por la deslocalización sobre el oxígeno del carbonilo, ¿sí? Y además también tenemos que decir que si bien el pK del acetonitrilo es 25 y se estabiliza por resonancia, fíjese que esos hidrógenos, ¿sí?, la electronegatividad del nitrógeno comparada con la del oxígeno es menor, por lo tanto tiene menor capacidad de estabilizar una carga negativa, a pesar de que podríamos decir que como el nitrógeno es electronegativo, la estabilización es importante, pero comparado con un grupo, un oxígeno, tiene menor capacidad de estabilizar esa carga negativa. ¿Qué pasa entonces con la acidez de los hidrógenos alfa con respecto a dos grupos carbonilos? Como ya dijimos antes, en este caso, esta beta-dicetona, fíjense que los hidrógenos, ¿sí?, comparados, obviamente, estos metilenos, los hidrógenos son altamente acídicos. Habíamos dicho que tenían un pK de 9 frente a un pK de la acetona de 19. Como sabemos, si lo enfrentamos con una base, estos hidrógenos serán acídicos, se eliminarán como protón. ¿Y qué va a pasar? Se estabilizarán por resonancia, formando los enolatos, pero con una doble deslocalización. Por lo tanto,
es más estable, se estabilizará más el anión formado, ¿sí? Por lo tanto, presenta un pKa de 9, mucho menor, con lo que habla que estos hidrógenos son más acídicos que los hidrógenos alfa de una cetona que solo posee un grupo carbonilo. Aquí les dejo una tabla relativa de pKa con algunos de nuestros compuestos de interés. Después vamos a ver un poco sobre la sustitución en estos carbonos alfa. Veamos entonces la acidez de hidrógeno alfa, pero de cuando esos hidrógenos alfa están flanqueados por dos grupos carbonilos de diferente naturaleza. Ya hablamos que este compuesto beta-dicetona era y tenía hidrógenos alfa muy ácidos debido a la presencia y la deslocalización del carbanión formado y la formación entonces estabilizada en aniones enolatos. En el caso de este beta-cetoéster, si bien el carbanión puede estabilizarse, ¿sí?, con los dos grupos carbonilos, acuérdense que los pares de electrones sin compartir de ese oxígeno que está formando el éster van a competir con su estabilización, con la estabilización del carbanión formado. Por lo tanto, el pKa va a aumentar. En el caso del malononitrilo va a ocurrir exactamente lo mismo. Recuerden que les dije que si bien se estabilizaba, podía soportar el nitrógeno una carga negativa y sería contribuyente, no lo hace de la misma manera que lo hace un grupo carbonilo. ¿Qué pasa si se forma un carbanión, ¿sí?, vecino a él teniendo un grupo nitro? En este caso vemos que tengo dos posibilidades de resonancia. Una que corresponde al carbanión en este movimiento de electrones y la otra que es esta que está marcada en rojo en donde compite, ¿sí?, la probabilidad o la facilidad que tiene, ¿sí?, este grupo nitro para estabilizarse en esta estructura resonante que obviamente, como verán, son equivalentes. Esto se reproduce en una mayor estabilidad de ese carbanión formado y por lo tanto el pKa será muy alto. ¿Qué ocurre si en la formación de un carbanión vecino a él tenemos un grupo fenilo? Se podrá deslocalizar tanto con el grupo carbonilo, ese carbanión, ¿sí?, repartiéndose la carga y formando en el enolato correspondiente, pero a su vez esa carga negativa del carbanión se va a dispersar a través de ese anillo aromático, con lo cual se produce un carbanión que está semiestabilizado. ¿Qué ocurre si en carbono alfa tenemos una ramificación con un resto alquilo, con un grupo alquilo en esta posición, ¿sí? Vemos que todos los grupos, los restos alquilos, sabemos que son dadores de electrones. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que van a desestabilizar al carbanión que se forme y por lo tanto, si lo desestabilizan, significaría que van a disminuir la acidez de esos hidrógenos, del hidrógeno alfa restante. Si vemos en esta tablita, vemos que los pKa estarán alrededor de 18 contra 16 cuando está sin sustituir este malonato de metilo. En cambio, si poseemos en esa posición grupos atractores de electrones, estabilizarán más al carbanión formado y por lo tanto aumentarán la acidez de esos hidrógenos alfa con respecto a los hidrógenos alfa que se ubican cuando no está sin sustituir. La condensación aldólica es uno de los ejemplos que ustedes ya vieron de este tipo de reacciones en donde
tanto un aldehído como una cetona puede en medio básico formar una nueva unión carbono-carbono entre el carbono alfa y el carbono carbonílico, para dar en ambos casos un beta hidroxialdehído y una beta hidroxicetona correspondiente. Veamos rápidamente para recordar el mecanismo de la condensación aldólica. Se trata de esta condensación aldólica de un primer paso que es la adición aldólica y un segundo paso que es la deshidratación. La formación de este carbanión, que va a estar estabilizado con su forma enolato, puede atacar otra molécula existente, aldehído, para formar como producto final un beta hidroxialdehído. Ahora, recuerden que las cetonas son menos reactivas que los aldehídos y esta reacción ocurriría más lentamente. En el caso del segundo paso, que es la deshidratación, va a conducir a compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados. Fíjense que al formarse el beta hidroxialdehído, tanto en el medio básico existente en la reacción, si espontáneamente puede formarse ese doble enlace que será conjugado al carbono carbonílico. Incluso esta deshidratación, que también se puede realizar en medio ácido y con calor, ¿sí? Puede ser espontánea en sistemas con conjugación más extendida debido a la existencia de múltiples dobles enlaces que se encuentran conjugados. También hablábamos de una condensación aldólica cruzada, que es la que se da entre dos compuestos carbonílicos, uno de ellos sin hidrógenos alfa, para obtener utilidad en esta reacción. ¿Sí? Siempre se trabaja con un exceso de aquel aldehído que no posea hidrógenos alfa y la adición se hará lenta al compuesto aldehído que sí posee hidrógenos alfa. Obviamente se formará en el doble enlace por pérdida de agua, una molécula de agua, y fíjense que en este caso particularmente es una eliminación espontánea, ¿sí? Es una deshidratación espontánea. ¿Por qué? Porque fíjense que este doble enlace que se generó quedó conjugado no solo con el carbonilo, ¿sí? Sino que también con todo el sistema del anillo aromático. Existe también una adición aldólica intramolecular, en donde en presencia de 1,4-dicetona, fíjense que la posibilidad de formar dos carbaniones diferentes con su correspondiente estabilización hacia enolatos, pero sin embargo la reacción transcurre hacia la formación de un ciclo, ¿sí?, de 5 eslabones, frente, en este caso en particular, un ciclo de 3 carbonos, y este ciclo, al no ser estable, su formación no se produce. Veamos ahora la condensación de Claisen. Los enolatos derivados de la desprotonación en alfa de ésteres o de cetonas reaccionan con ésteres vía sustitución nucleofílica al carbono no saturado, que puede ser inter o intramolecular. ¿Qué es lo que se obtiene con esta condensación de Claisen? Compuestas beta dicarbonílicos. Fíjense que aquí estoy haciendo la condensación de Claisen clásica, que es a partir de un éster, como en el caso de acetato de etilo, muy sencillo. Se enfrenta y se obtendrá con etóxido de sodio el carbanión correspondiente, que va a estar estabilizado por resonancia, pero recuerden que la formación de ese carbanión resulta en un equilibrio. Obtengo, ¿sí?, de esa reacción en este caso en particular, el acetilacetato de etilo, y hago hincapié porque este acetilacetato de etilo me puede servir todavía para hacer una reacción de carbanión enolato más, una condensación más.
si la hago una condensación de Claise entre un grupo carbonilo y un grupo éster, fíjese que el carbanión formado, ¿cuál va a ser? El más fácilmente formado va a ser el del carbonilo, ¿sí? Va a estar mejor estabilizado. Y ese carbonilo, eso va a generar un carbanión que va a atacar a la otra molécula del éster para producir también este compuesto beta dicarbonílico. Ahora bien, con la presencia de ese tóxido de sodio hay un segundo hidrógeno que también es acídico en posición en carbono alfa. Y fíjense que va a poder ser aislado el producto debido a que el carbanión que se forme va a estar estabilizado mejor por resonancia. A su vez, para recuperar este beta dicarbonílico deberá acidificarse, ¿sí? Para obtener, sí, por fin, el compuesto beta dicarbonílico deseado. Existe también la condensación de Claisen cruzada, que se da entre un éster que contiene hidrógenos alfa y un éster que no los tiene. A su vez, no tendrá utilidad si hago una condensación de Claisen cruzada con dos ésteres que posean hidrógenos alfa, debido a que voy a tener una mezcla de productos. El dador de carbanión se agrega lentamente para que se pueda evitar la autocondensación. Y los carbaniones resultantes derivados de cetona pueden reaccionar con ésteres que no tengan hidrógenos alfa. Aquí vemos algunos ejemplos en donde ésteres con hidrógenos alfa pueden reaccionar con ésteres que no poseen hidrógenos alfa. Y a su vez tengo un hidrógeno alfa que también está reaccionando con el oxalato de etilo para que pueda dar también el compuesto dicarbonílico deseado. En el caso de que el carbanión se forme con una acetona, puede reaccionar con un éster sin hidrógenos alfa para dar el comproducto deseado. También existe una condensación de Claisen intramolecular usada para la síntesis de beta-cetoésteres derivados de ciclopentanona o de ciclohexanona. Para esto utilizaremos diésteres de 6 y de 7 carbonos para producir el derivado de la ciclopentanona y el derivado de la ciclohexanona. Fíjense que siempre pasa por la formación de un carbanión que ataca al compuesto carbonílico, ¿sí? A ese éster, al carbono carbonílico, para producir la sustitución nucleofílica en el acilo, ¿sí? Con la consecuente pérdida del grupo saliente para obtener un beta-cetoéster. Después, estos beta-cetoésteres, recordemos que van a quedarle hidrógenos acídicos, ¿sí? En los carbonos alfa correspondientes a los dos carbonilos. Por lo tanto, todavía en ese carbono alfa existe un hidrógeno, ¿sí? Con posibilidades de ser sustraído por una base y así formar el C-carbanión bien estabilizado por la presencia de esos dos grupos carbonilos que lo flanquean para realizar un ataque nucleofílico, por ejemplo, a un derivado halogenado, ¿sí? Para de alguna manera poder alquilarse en esa posición. Más adelante veremos cómo pueden alquilarse o decarboxilarse posteriormente. Veamos otra síntesis que produce unión carbono-carbono vía carbanión enolato. Es la síntesis acetoacética. Es un método de síntesis que se obtienen cetonas. ¿Cómo se da la reacción? La reacción se da con un beta-cetoéster como reactivo de partida, formando su carbanión, que obviamente ese carbanión va a estar estabilizado, ¿sí? Por resonancia a través de todos estos
átomos, oxígeno, carbono, 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 oxígeno, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Va a producirse ese carbanión que puede atacar a un derivado halogenado para producir así, después de una hidrólisis y de carboxilación, una acetona. La base se usa en exceso, ¿sí? Y debe contener el mismo resto que OR que tengan ustedes en el éster, ¿sí? Que en el compuesto dicarbonílico para evitar que la transesterificación. O sea, tengo el 3-oxobutanoato de etilo y la base utilizada será el etóxido de sodio. La síntesis acetoacética tiene o consta de 3 pasos. Una va a ser la formación del ion enolato por acción de una base fuerte. La que podemos utilizar es etóxido de sodio. Y fíjense que va a ser una reacción irreversible debido a que la estabilización, ¿sí?, del carbanión formado incluye la deslocalización de esa carga negativa sobre los dos oxígenos de los grupos carbonilos presentes que flanquean a ese carbanión. Ese carbanión ataca a un derivado halogenado produciéndose la alquilación de ese carbono alfa, ¿sí? Mediante una hidrólisis ácida puedo obtener el ácido correspondiente del éster y a su vez calentando por la existencia de un grupo atractor de electrones en posición alfa con respecto al carboxilo, se puede decarboxilar, o sea, se puede perder ese grupo ácido como dióxido de carbono. Por lo tanto, en este primer paso va a ser la formación del enolato, luego va a ser la alquilación, una SN2, y luego una hidrólisis de carboxilación, o sea que la hidrólisis será una sustitución nucleofílica en carbono de acilo y la de eliminación de dióxido de carbono. ¿Qué ventajas tiene la síntesis cetoacética? La primera de todas es que la acidez de los hidrógenos metilénicos de los beta-cetoésteres hace que no requiera una base fuerte. No se establece un equilibrio de formación del carbanión. Luego, al realizarse la SN2 con un derivado halogenado, ¿sí?, produce la primera alquilación. El producto que así se obtiene puede volverse a alquilar nuevamente porque todavía le queda un hidrógeno que es acídico, ¿sí?, y viene estabilizado también por los flanqueos de los dos grupos carbonilos presentes en la molécula. Puede entonces realizarse una segunda alquilación. A su vez, los beta-cetoácidos se decarboxilan fácilmente y pueden conducir a la acetona deseada. Como la reacción es una SN2, debemos tener en cuenta entonces que el derivado halogenado utilizado en esta reacción debe ser preferentemente un derivado halogenado primario, benzílico o alílico. Con el secundario daría mezclas entre una SN2 y una eliminación E2. Con terciarios directamente da la eliminación y con vinílicos y arílicos recuerden que no ocurre la reacción. Cuando se introducen dos restos alquilos en esta síntesis, el primer paso va a ser con el derivado halogenado menos reactivo y el segundo paso con el derivado halogenado más reactivo. Puede haber reacciones colaterales como la dialquilación o la O-alquilación. Veamos el caso.
en donde puede haber la O-alquilación. Esto se da porque el carbanión, ¿sí?, estabilizado en su forma enolato, resulta ser un nucleófilo bidentado. Y yo ya les hablaba de las C etapa, o sea, las C alquilaciones o las O alquilaciones, ¿sí? También, en este caso, puede utilizarse derivados dihalogenados, con lo cual se podrán obtener metilcetonas con ciclos de 4 y de 6 eslabones. Aquí les dejo un ejemplo en donde se obtienen ciclos de 4 eslabones, un ciclo de 4 eslabones. También puede provocar este nucleófilo, o sea, el carbanión enolato generado de este compuesto dicetónico, este beta-cetoéster, ¿sí?, puede producir la apertura de este epóxido y dar el producto correspondiente. Hablamos que luego de la alquilación de este beta-cetoéster se podía producir la hidrólisis de ese éster. Esa hidrólisis sería conveniente realizarla en un medio acuoso alcalino. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el producto que se obtiene en este caso es el carboxilato. Ese carboxilato está estabilizado por resonancia y por lo pronto la reacción transcurre sin un equilibrio. Luego se acidificaría y a su vez con el calor, ¿sí?, o sea, la formación de ese beta-cetoácido, se produciría la decarboxilación. Ya sabemos entonces que se puede obtener una cetona, ¿sí? ¿Cómo se produce esa decarboxilación en este caso? La presencia de un grupo carbonilo en posición beta con respecto, en posición alfa con respecto a ese grupo carboxilo va a resultar en una transferencia protónica que liberará dióxido de carbono y generará ¿qué? Un enol. Luego, ese enol es el que al fin y al cabo, por tautomerización, ¿sí?, se obtendrá la acetona. Hay otra forma de decarboxilación de estos alfa-cetoácidos, que es a través de la reacción de Kirchhoff. En este caso, ¿sí?, el éster puede ser de alguna forma decarboxilado, decarbetoxilado, ¿sí?, por la presencia de cloruro de sodio en un medio acuoso con dimetil sulfóxido con calor. Aquí les dejo el mecanismo, es una reacción bastante interesante, ¿sí?, en donde directamente obtienen, ¿sí?, la cetona correspondiente. También puedo sintetizar cetonas por alquilación de compuestos beta dicarbonílicos a través de la reacción del carbanión enolato generado de ese compuesto beta-cetocarbonílico por un tosilato. Recuerden que el tosilo es un muy buen grupo saliente, por lo tanto la reacción se va a ver facilitada. Y luego la consecuente decarboxilación, ¿sí?, puede llegar entonces hacia la formación de una cetona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la condensación de Claisen intramolecular? Quedaban anillos, ¿sí?, de 5 o de 6 miembros. En este caso, este 2-carbetoxiciclohexanona, producto de la condensación del diéster de 7 carbonos, todavía tiene un hidrógeno acídico, aquí resaltado en color rojo, que puede reaccionar con una base formando el carbanión y puede entonces
nucleófilo atacar a ese derivado halogenado produciendo una alquilación en ese carbono. Además, luego puedo que hidrolizar el éster en medio alcalino para que la reacción sea irreversible, acidificar y con calor decarboxilar este éster como dióxido de carbono debido a la presencia de un grupo atractor en posición alfa. Pasemos ahora entonces a otra síntesis, la síntesis malónica. Con esta síntesis malónica obtendremos ácidos carboxílicos alfa sustituidos. ¿De qué partimos? Partimos del malonato de etilo o el éster malónico que enfrentado con una base va a producir el carbanión estabilizado por resonancia. Ese carbanión actuará de nucleófilo y desplazará al halógeno como halogenuro, provocando la alquilación y luego con una posterior hidrólisis y calentamiento se decarboxilará fácilmente. Como verán, una parte de la molécula proviene del éster malónico y este R va a provenir del derivado halogenado. Otra vez tenemos que tener en cuenta que ese derivado halogenado, como se efectúa una SN2, debe ser halogenuro preferentemente primario, ¿sí? Alílico, bencílico, ya secundario, acuérdense que da mezclas de sustitución, productos de sustitución y productos de eliminación, y no se puede llevar a cabo la reacción de alquilación con un derivado halogenado terciario porque daría totalmente eliminación, o un derivado halogenado arílico o vinílico. Aquí les puse un ejemplo en donde se alquila la posición alfa con un R a través del derivado halogenado y la decarboxilación, ya que uno de los ésteres, ¿sí? cuando se hidrolizan, forman los dos el ácido y con calentamiento uno de estos ácidos asiste a la decarboxilación del otro ácido formado. Veamos cómo es el mecanismo de esta síntesis malónica. Primero de todo, ¿sí? Se enfrentará el malonato de dietilo con etóxido de sodio. Esta es una reacción en donde no se necesita una base fuerte y se produce casi en su mayor porcentaje el carbanión estabilizado en su forma enolato debido a que está flanqueado por dos grupos carbonilos, estará bien estabilizado y a su vez va a producir entonces el ataque nucleofílico, ¿sí? al derivado halogenado, perdiéndose el halógeno como halogenuro. Esto es a través de también una reacción tipo SN2 y a su vez, si vemos, este éster malónico que está alfa sustituido puede alquilarse nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía sigue existiendo un hidrógeno acídico. O sea, que puede seguir alquilándose, enfrentándose con una base, forma el carbanión, ¿sí? y puede volverse a alquilar. Sigue la misma regla que la síntesis acetoacética. Ahora bien, este diéster se puede producir la hidrólisis de este diéster, ¿sí? y formar el diácido. Este diácido se facilita entonces por calentamiento la pérdida de un carboxilo, sí, como dióxido de carbono, y así obtener un ácido que puede ser alquilado en posición alfa. Aquí les muestro un ejemplo de síntesis malónica en donde se produce una doble alquilación debido a que luego de la primera alquilación todavía resta un hidrógeno acídico,
¿sí? Que puede ser liberado como protón cuando se enfrenta, por ejemplo, a etóxido de sodio. En esta primera reacción, vía síntesis malónica, lo que quiero mostrar es la diversidad de derivados halogenados que se puede utilizar, no solamente un derivado halogenado primario. Fíjense que este que estoy usando aquí es un derivado halogenado alílico y a su vez muy interesante como sintón para originar otro tipo de compuestos. ¿Sí? Se puede alquilar con este reactivo que es el bromuro de propargilo, ¿sí? Un alquino contenido en ese compuesto derivado halogenado. También, así como hacíamos con la acetoacética, se puede obtener, ¿sí? A través del malonato de etilo y un derivado dihalogenado, compuestos que van a ser cíclicos, que pueden formarse de 4 o de 5 eslabones también. ¿Se pueden hacer alquilación directa de compuestos carbonílicos? Sí, en realidad se puede hacer, pero la base primero utilizada va a ser una base muy fuerte que no sea nucleofílica. Al generarse el carbanión estabilizado como enolato, puede alquilarse con un derivado halogenado. Por supuesto que hay muchas reacciones que compiten con ella, que es la reacción aldólica y la adición nucleofílica al carbonilo. La reacción tiene que ser rápida y hacerse a baja temperatura, menos 78 grados centígrados. Se agrega el compuesto carbonílico sobre un exceso de base y las bases que se pueden utilizar son LDA o terbutóxido de potasio, unas bases muy fuertes. El solvente utilizado son éteres, THF, tetrahidrofurano, éter o dimetoxietano. Así entonces, como les dije anteriormente, los aldehídos que tienen mayor reactividad bajo las condiciones de la acción de una base muy fuerte como LDA, lo que van a dar es la reacción aldólica. Sin embargo, los ésteres o las amidas NN sustituidas disminuyen la reactividad, son menos reactivas y lo que se va a producir es la alquilación. Recuerden que estas reacciones transcurren a muy baja temperatura, ¿sí? Menos 78 grados. Se puede producir la alquilación de carbaniones semiestabilizados. ¿Se acuerdan que en unas transparencias anteriores decía que el carbanión que se formaba no estaba muy bien estabilizado porque esa carga negativa estaba distribuida en todo el grupo fenilo? Sin embargo, utilizando una base muy fuerte, se produce la alquilación en esta posición, flanqueada entre el fenilo y el carbonilo. Fíjese que el otro producto esperado, que es de la formación del carbanión en este carbono alfa, ¿sí? Fíjense que en esta reacción dio 0, o sea, que se produce obviamente mayoritariamente el carbanión que está flanqueado por el grupo fenilo y el carbonilo, y no el carbanión de este carbono alfa. Cuando tengo cetonas simétricas, dan polialquilación. Cuando tengo cetonas no simétricas, originan mezcla de productos, o si no directamente da la polialquilación. ¿Qué ocurre con la alquilación de cetonas no simétricas? La posibilidad en esta cetona no simétrica es la formación de dos tipos de carbaniones diferentes producidos por la desprotonación de sus carbonos alfa. Hay la formación entonces
y tenemos que considerar la formación de un enolato que es cinético y un enolato termodinámico. ¿Qué es el enolato cinético? Es el que se desprotona el carbono alfa más rápido y es el más accesible. Está favorecido por baja temperatura y se agrega la cetona sobre un exceso de base. ¿Qué es el enolato termodinámico? Se forma el enolato con el carbono doble enlace carbono más sustituido, porque al fin y al cabo sería el más estable. Favorecido entonces por el equilibrio, por una mayor temperatura, por la existencia de un solvente prótico o la presencia de un éter. ¿Qué ventajas tienen las alquilaciones vía compuesto 1,3 dicarbonílicos con respecto a la alquilación directa? La primera de todas es el sitio de desprotonación, es inequívoco, es ese, y no hay posibilidades de diferentes formaciones de carbanión. Segundo, que al generar carbaniones más estables y la acidez de esos hidrógenos entre el compuesto dicarbonílico, ¿sí? En alfa, van a requerir menos bases fuertes, etóxido de sodio. Es mucho más fácil trabajar con etóxido de sodio que con LDA. No se requieren bajas temperaturas, recuerden que esto era el uso a menos 78 grados centígrados y hay una menor cantidad de reacciones colaterales que se producen. Tiene desventajas, que al fin y al cabo hay un mayor número de pasos, ¿sí? Por eso, a pesar de todo, estas alquilaciones vía compuestos 1,3 dicarbonílicos se prefieren a las alquilaciones directas. Hay otra reacción que tenemos que estudiar que es la adición de Michael o la reacción de Michael. Primero, previo a esto, tenemos que recordar que los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados reaccionan con un nucleófilo dando adiciones 1,2 o 1,4 de acuerdo con el tipo de reactivo y de sustrato. Veamos un poquito más esto. Si tenemos la presencia de un carbonilo alfa-beta no saturado, ¿sí? Veremos que este nucleófilo puede atacar tanto a esta posición, ¿sí? O puede atacar a esta posición. Producto del ataque directo al carbono carbonílico será o resultará en la adición 1,2. El ataque del nucleófilo en esta posición producirá, ¿sí?, el corrimiento de este electrón, ¿sí?, y luego esta, para producirse luego, con posterior acidificación, a la adición 1,4 conjugada. ¿A qué se debe esto? Se debe a la deslocalización electrónica en el sistema conjugado. Veamos cómo es esto un poquito. Alfa-beta, carbonilo alfa-beta no saturado, ¿sí?, puede estabilizarse por resonancia. Dos estructuras se pueden escribir de la deslocalización de electrones alrededor de este grupo carbonilo, generando un sitio electrofílico, un carbono con carga positiva. Además, ¿qué puede pasar? Puede pasar que una vez generada esta carga positiva, este par de electrones se vuelque en esa unión, ¿sí?, y ahora
la carga positiva se encuentre en este carbono, que también será un sitio electrofílico. En este caso, en la reacción de Michael, los carbanions enolatos que son doblemente estabilizados, ¿sí? O sea, bien estabilizados porque el carbanión que se forma está flanqueado por dos grupos carbonilos, ¿sí? Con compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, nos darán la adición nucleofílica 1,4. El producto que se obtiene, ¿sí?, es un compuesto 1,5-dicarbonílico. Resulta, al fin y al cabo, de el ataque de ese carbanión enolato en la posición, ¿sí?, beta con respecto al carbonilo. Fíjese que si contamos, y aquí está, fíjese que podemos contar desde un carbonilo hacia otro 5 átomos. Lo mismo pasa si ocurre la formación del producto 1,5-dicarbonílico en presencia de una acetona alfa-beta no saturada. Eso sí, tenemos que decir que los carbaniones enolatos que se utilizan, que están doblemente estabilizados, están tan estabilizados que producen con exclusividad la adición conjugada 1,4. Podemos hablar entonces de lo que se conoce como aceptor de Michael y los dadores de Michael. Como verán, los dadores de Michael son los carbaniones que se pueden formar y dentro de la lista van a encontrar carbaniones doblemente estabilizados, ¿sí? O carbaniones que están muy estabilizados por resonancia. Dentro de los aceptores de Michael se van a encontrar compuestos carbonílicos alfa-metano saturados y que pueden provenir tanto de un aldehído, una acetona, un nitrilo, una amida o un nitro alfa-beta no saturado. Aquí les dejo ejemplos de la reacción de Michael, en donde tienen aceptores, ¿sí?, de Michael, que son los compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, y también tiene presente los dadores de Michael, que fíjense que ellos son en general compuestos que son dicarbonílicos. El producto que se obtiene en todos los casos son compuestos 1,5-dicarbonílicos, ¿sí?, contando 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos ellos tienen una relación de carbonos carbonílicos 1,5. Puede ocurrir también una reacción de Michael intramolecular. Fíjese que dentro de la misma molécula se encuentra el carbanión que probable que se forme porque tengo dos hidrógenos alfa altamente acídicos que pueden atacar a otra parte de la molécula en donde presenta un carbonilo alfa-beta no saturado. Veamos un poco el mecanismo de esta adición de Michael. Primero generamos un carbanión estabilizado por resonancia a través de la abstracción de un protón del carbono alfa, no necesariamente con una base muy fuerte. Ese carbanión va a ir a atacar y se va a adicionar
al enolato en el carbono beta para producir un corrimiento de electrones, ¿sí? Para dar luego, por protonación de ese carbono alfa, el producto 1,5 dicarbonílico. La reacción está entálpicamente favorecida. Puede usarse bases relativamente débiles o una cantidad catalítica de base. Y el producto que se obtiene puede someterse a una hidrólisis alcalina seguida de acidificación y luego por calor producir la decarboxilación o directamente producir la decarbetoxilación por la reacción de Capcho. Nos queda reconocer a la reacción de Novenagel. Esta es la reacción que hay entre un compuesto beta dicarbonílico y un compuesto carbonílico usualmente sin hidrógenos alfa. Se emplean bases relativamente débiles, generalmente se usan aminas terciarias y el producto, como pasa en las otras reacciones que estuvimos viendo, se puede decarboxilar. Partimos entonces de un compuesto beta dicarbonílico, como en este caso el malonato de etilo, que lo vamos a hacer reaccionar con benzaldehído utilizando una base como dietilamina para generar el carbanión correspondiente. Cuando se produce entonces la reacción entre este carbanión y en el carbono carbonílico, ¿sí?, del otro compuesto, se produce un intermediario de reacción que pierde espontáneamente una molécula de agua. En este caso particular, fíjense que se va a formar un compuesto, ¿sí?, que luego de favorecerse la decarboxilación, ¿sí?, se va a obtener de alguna manera, en este caso particular, un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. Aquí tenemos un ejemplo en donde el carbanión que se vaya a generar va a ser el que proviene de este malononitrilo y a su vez, ¿sí?, este es el que va a atacar al compuesto carbonílico, ¿sí?, para luego deshidratarse y formar, ¿sí?, ese compuesto que no es carbonilo, pero es la presencia de un nitrilo alfa-beta no saturado. En esta unidad o lo que vamos viendo de esta presentación se han visto muchas reacciones y cuando se llevan a cabo en combinación pueden ser muy versátiles. Uno de esos ejemplos es un método de 2 pasos para la formación de un anillo, en el cual se produce una adición de Michael que es seguida por una condensación aldólica intramolecular. Aquí tenemos un ejemplo en donde un compuesto carbonílico, ¿sí?, tiene un hidrógeno en posición alfa susceptible de formar un carbanión y a su vez un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, ¿sí? El producto obtenido, en este caso en particular, es un derivado de la ciclohexenona. Veamos entonces cómo es el mecanismo de esta anelación de Robinson, ¿sí? Recuerden, siempre se empieza por la adición de Michael seguida de una condensación aldólica. Así que en el primer paso se va a generar el carbanión enolato, que es el que va a atacar al compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. ¿Sí? Se va a producir,
¿sí? Entonces, la adición de Michael, contemos un compuesto dicarbonílico, ¿sí? 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En el segundo paso, ¿qué ocurre? Ocurre la adición aldólica, ¿sí? En este caso se formará el carbanión, ¿sí? Por la sustracción de uno de los hidrógenos, ¿sí? De carbono vecino a este carbonílico, a esta cetona, ¿sí? Obviamente que ese es el carbanión más probable que se forme. Y a su vez, ese carbanión va a atacar a este carbono carbonílico, ¿sí? Y se podrá, por una reacción ácido-base, producirse el beta hidroxicarbonilo que produce la adición aldólica. Obviamente, hay un tercer paso que se puede realizar, que es la deshidratación de la beta hidroxicetona obtenida en este caso. ¿Cómo ocurre? Frente a una base sustrae un hidrógeno, ¿sí? Y se produce la formación de ¿qué? De un doble enlace y con la eminente salida de un grupo oxidrilo. En líneas generales, esta anelación de Robinson se tradujo a una adición de Michael, produciendo primero un compuesto dicarbonílico 1,5, luego una adición aldólica, ¿sí? Esa condensación aldólica condujo a un beta hidroxicarbonilo que a su vez se produjo la deshidratación en medio alcalino y se generó un doble enlace. La última reacción que vamos a ver es la reacción de Henry. Esta reacción es entre un nitrocompuesto que tiene hidrógeno alfa y un aldehído, una cetona. Hace recordar mucho a lo que es una Novenagel, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que este compuesto nitroderivado fácilmente puede generar el carbanión correspondiente cuando se lo enfrenta ese nitrocompuesto a una base débil, debido, acuérdense, por la estabilización de ese carbanión a través de resonancia y se explica así entonces la gran acidez que tiene esos hidrógenos de carbono alfa. Una vez generado ese carbanión, ¿qué va a pasar? Va a atacar ese carbanión al carbono carbonílico, tanto que puede ser de un aldehído o de una cetona. ¿Qué se obtiene entonces? Un beta nitroalcohol, que es muy útil para ser transformado en otros compuestos que son funcionalizados luego en otras reacciones. ¿Qué se puede hacer con este beta nitroalcohol? Se puede deshidratar y obtener un nitroalqueno. Se puede reducir y obtener del grupo nitro un grupo amino, obtener un beta aminoalcohol. O también puede oxidarse ese alcohol para obtener un beta nitrocarbonilo. Obviamente, si es beta nitrocetona, si el R1 presente en esta molécula fuera un hidrógeno, o sea que proviene de un aldehído. Por último, les dejo un resumen de todas las reacciones que hemos visto en este teórico, donde se aclaran el tipo de reacción en cada uno de los casos, de cuál es el carbanión enolato que se forma, el sustrato,
y el producto final que se obtiene en cada una de ellas.